hay que hacer el intento. No, no lo hemos logrado hasta ahora. Bienvenidos a Los Malbaneados, un podcast de Magic the Gathering cuyo nombre tiene más capas de lo que la gente puede pensar. Yo soy Skeletor y hoy me encuentro con la persona que más gana con cartas ajenas y filósofo del Magic, con Arquímedes. ¿Cómo estás, Arquímedes? ¿Cómo va todo? Bien, hoy tenemos la promesa de que nos vamos a volver a prometer que el podcast va a durar menos de una hora. Hay que hacer el intento. No, no lo hemos logrado hasta ahora. Exacto. Pero bueno, venimos con una cosa un poco distinta a lo que hablamos normalmente, ¿no? No vamos a hablar tanto de las cartas y de los mazos y Ni de de mentalidad si ni los nada de esas proxies, cosas. ni nada de eso, ni de cómo vemos nosotros el formato, sino más bien cuáles son un poco las reglas para jugar los torneos, ¿no? O las reglas que se usan principalmente para jugar los torneos. Sí, exacto. Bueno, hay que hacer primero un pequeño disclaimer que, bueno, que Commander no es un formato como tal sancionado por Wizards of the Coast. Ahorita es que están como empezando a apoyar el formato, pero más en términos de premios, ¿no? Entonces no hay como que un estándar de las reglas que se utilizan en los torneos, sino que hay como unas bases, unas ideas, pero realmente como que cada tienda al final es libre de elegir cómo va a organizar los torneos. Aquí no vamos a incluir, o sea, otra vez para la gente que está entrando nueva, no vamos a incluir como que reglas extrañas o cosas así de que se ven en algunos formatos como de que si tú le metes un golpe con un vampiro a alguien, ganas un punto y entonces así no es un ataque personal, sino que simplemente lo he visto Sí, en algunos torneos, ¿no? De que se juega ese tipo de Commander. Hay que hacer el disclaimer de que sí, aquí no, hablamos no es de vamos a hablar CDH como tal, del competitivo. vamos, no vamos a hablar de las reglas, si se quiere, las reglas de casa para jugar Commander casual, sino más bien las reglas más usadas en los torneos de, competitivo, pues, o sea, de CDH, no desde el punto de vista del Commander casual, que al final eso, como todo Commander, cada quien, como el Commander en sí, ¿no? Cada quien lo juega como considera, y eso es uno de los mejores, de las mejores cosas que tiene el formato, ¿no? Que tú puedes jugar Commander como quieras, eh, incluyendo algunas perversiones como el duelo en Commander y esas cosas. Exacto. Exacto, que cada Pero, quien es libre de pero más elegir qué formato allá, no oficial juegan y con qué reglas. y qué formato no reconocido por Wizard juega. Pero más allá de eso, es importante también hacer el señalamiento que Commander no es un formato sancionado por Wizard para torneos, pero es un formato reconocido por Wizard. Por eso Exacto, Wizard le hace productos, por eso tiene nombre en sus productos, por eso saca mazos Commander, incluso en expansiones de otros formatos como Modern, por ejemplo, exacto. eh, en Foundations ahorita. Todas esas cosas, esas diferencias es importante hacerlas, ¿no? Y que si bien cada LGS, cada tienda y cada organizador de torneos puede poner las reglas que me parezca, hay ciertas reglas que se usan como en la generalidad de los grandes torneos, los torneos más importantes, ¿sabes? El Open de Top Tech, Boyle, todos estos grandes torneos que tienen más de 200 personas, algunos llegan a 300 personas jugando el formato, se juegan con un tipo de reglas específicos, que son de las que vamos a hablar ahorita. Exacto. Si yo recopilé, bueno, me van a ver mucho volteando hacia el otro lado. No es que nadie me esté diciendo nada, sino que tengo otra pantalla y ahí es donde tengo mis notas sobre las reglas. Es eso, son sacadas de la página de Top Deck GG. Son esta gente que organiza este tipo de torneos que, bueno, era como que
llevan un control no oficial de cómo se llevaba el competitivo del formato, ¿no? Hasta hace poco que tuvieron una polémica. Em, entonces, bueno, también comentarles que si ustedes tienen otro tipo de reglas en sus localidades y ese tipo de cosas, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios porque, bueno, es interesante ver como que eh, eso, ¿no? De que cada tienda hace como que sus propias reglas. Yo creo que incluso a nivel nacional aquí, donde estamos nosotros en Venezuela, como que cada estado a veces tiene formatos diferentes o reglas incluso diferentes. Entonces, bueno, Sí, eh, incluso, incluso en las dos tiendas más importantes de acá de Caracas, todavía no se ha logrado que se homogenicen las reglas, sobre todo en los puntajes, ¿no? Hay una que el ganador se lleva 5 puntos, como son las reglas de Top Deck, hay una que el ganador se lleva 3 puntos. Son cosas que varían un poco. Pero bueno, vamos con las reglas como más generales y nuestras opiniones sobre ellas, pues. exacto. Bueno, la primera que son un poquito más de protocolo empezando, luego va un poquito más enfocada al gameplay y a la partida. El protocolo, bueno, dice que los jugadores se sientan en un orden determinado, predeterminado, establecido por un software de emparejamiento con un asiento como el jugador inicial. Parece como una regla medio tonta, pero por lo menos pasa mucho a nivel local que la gente no le presta mucha atención a eso, ¿no? Sino que, bueno, el que saque el mayor número empieza y van girando en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Es lo que pasa a nivel local. Sí, sí, eso pasa porque como nuestros torneos no son tan grandes, yo estoy seguro que es muy posible que haya mucha gente que esté empatado con el mismo, porque a ver, lo sientan según el tie break de los jugadores, pero cuando son eh, torneos con pocos jugadores, es probable que los primeros lugares o los que vayan a las primeras mesas estén empatados en el tie break igual. Entonces se usa como una forma un poco más arcaica, si se quiere, para decidir en el orden en que se sientan. Exacto. Bueno, o sea, eso es protocolar, eso es lo mismo, ¿no? Depende también de cómo los jugadores y la tienda decida ese emparejamiento, ¿no? La siguiente norma es que la partida no debe comenzar hasta que todos los jugadores estén presentes o hayan transcurrido 5 minutos de la ronda. Esto más adelante, cuando lleguemos a la parte de las sanciones y ese tipo de cosas, lo expandimos un poquito más, pero es eso, pues no sé. Eh, también eso, digamos, torneos un poquito más no, la palabra no es casual, sino más locales. Puede ser que alguien empiece, no sé, a jugar antes que el jugador esté en la mesa, empiece a barajar, empiece a ver su mano, cualquier cosa, y eso no debería ser, no tienen que estar todos los jugadores en la mesa. Em, bueno, aquí ya empezamos porque la idea de este video fue, porque Arquímedes nos mencionó que habían llegado a un acuerdo de cómo iban a hacer unas normas aquí, y una de las que comentó fue esta principalmente, que es que durante una partida multijugador se anima a los jugadores a ceder mientras tengan la prioridad y la pila esté vacía durante su turno. O sea, básicamente solo se puede conceder a velocidad de sorcery, o sea, cuando sea tu turno y estés O jugando, ¿no? sea, Em, eso, sí, la razón de eso es para evitar negarle recursos a un oponente. Es decir, si yo necesito, un buen ejemplo con esto soy yo que juego Tibit. exacto, Para yo hacer el combo, el más infinito de Tibit, yo necesito los tres jugadores, o sea, los tres oponentes en la mesa, exacto, para tener la cantidad de tokens o de clues necesarios para sacrificarlos con el time shift y bla, 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 tener los tokens infinitos. Si un jugador decidiese conceder a velocidad de instant, me impediría a mí realizar mi combo. exacto. Eso sería negativo para mí como jugador y, y ocasionaría situaciones en las que un jugador sin ningún objetivo para ganar el juego, que como hemos discutido es uno de los puntos importantes del CDH, que tú juegues el mejor mazo a la mejor de tus capacidades con la intención de ganar el juego, afecta a otro jugador.
Esto puede pasar en miles de situaciones distintas con muchas cartas que son staples en el formato. Doughty Walker, Predator's Grass, Mnemonic Betrayal. Si yo, supongamos, te quito a ti una condición de victoria, que es una cosa que yo hago bastante, la verdad, y tú decides durante mi turno abandonar el juego, según las reglas, todas las cartas que te pertenezcan a ti abandonarían el juego en ese momento. Exacto. Pero eso me afecta a mí negativamente y no te daría ningún beneficio a ti. Y ese Exacto. tipo de cosas no es lo que se hace en Commander competitivo, pues en sí de hecho. Entonces, la regla para conceder a velocidad de sorcery lo que trata es de hacer un juego más justo. Sí, no solamente fair play, sino implica, como tú dices, pues la propia fluidez del juego, ¿no? Y que se resuelva como debería ser normalmente, ¿no? Todo el juego. Evitar. Que eso es lo que Ajá. sigue de la norma, ¿no? Que un jugador que necesite conceder en cualquier otro momento será eliminado del evento, dice acá, y se deberá hablar con un Ah, organizador del torneo para que vuelva a entrar. En este caso, un juez facilitará cualquier acción obligatoria sí. que el jugador que concedió y en caso de que esto ocurra, en respuesta a un combate, se facilitará el turno hasta el final del combate. Es eso, ¿no? De que no es que es cualquier cosa pararte y dejar el torneo ya porque hiciste rage quit, porque tuviste una molestia o algo te molestó. Tienes que tener en cuenta que basado en esta regla, la penalización es que, bueno, ya perdiste, no es que perdiste el match, perdiste el evento como tal, ¿no? Entonces, sí te lo tienes que pensar dos veces antes de hacer una pataleta, ¿no? Y aún así, ahí está algo importante, que es que, lo de que el juez facilitará todas las acciones automáticas. Esto quiere decir, por ejemplo, tú que juegas Kino y nosotros tenemos otro jugador de Kino. Supongamos que tú tienes el Tracios de un jugador. No sé, si lo quitaste con Wilden Grey, con... es tuyo de alguna manera. Y el otro jugador concede a velocidad de insta, o sea, durante el turno, cuando tú vas a cambiar, ese Tracios desaparecería de tu control porque se va con el jugador que concede, ¿cierto? Exacto. Pero el juez va a facilitar todas las acciones automáticas que pasarían igual como si el jugador no hubiese concedido. Exacto, es como si tuviera el Tracios, ¿no? Como que si hubiese hecho el combo, prácticamente. Así ya no esté la carta en la Porque al mesa. final tú no puedes, sí, porque al final tú no puedes igual evitar que el otro jugador se vaya, ¿me explico? Es decir, tú no lo puedes secuestrar el, 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 el juego. Sí, es libre de pararse, seguirse, ¿no? Pero lo que se busca es que esa acción no sea en detrimento de los otros jugadores y de la jugabilidad del formato. Claro, es eso. O sea, que la partida sea lo más, eso, justa y fluida posible, ¿no? De que no hayan factores externos que influyan en el resultado de la partida. Es básicamente ese tema. Eh, ajá. Este también me pareció bastante interesante porque no es tan obvio como otras reglas que pasan, ¿no? Uno pensaría que en los juegos de cartas tú no puedes compartir tanta información, pero es sobre la información oculta. La información oculta es un recurso que se comparte a discreción del jugador que la controla y puede mostrarse a tantos jugadores como desee. Si un jugador se le muestra una carta de una zona oculta, digamos, o sea, de su mano, no podrá mostrar esas cartas a nadie en la mesa que no tenga permiso para verlas. Hablando, por ejemplo, de una carta que, bueno, le permita ver la mano, como Dures o otra cosa, ¿no? No obstante, los jugadores son libres de comunicar este tipo de información verbalmente o mediante notas escritas, ¿no? Que, bueno, nadie se va a parar y que voy a escribir eh, un papelito sobre que este va a cambiar con Taunted Pie 2 y la taza, ¿no? Que la tiene en la mano. No, a ver, lo que pasa en esas situaciones cuando se refiere a cosas escritas, bueno, primero en general, sí, si yo te muestro mi mano y yo te muestro mi mano, tú no puedes mostrar esas cartas a alguien más, ¿sí? Claro, Porque yo soy el controlador de información oculta. Pero tú puedes decir qué cartas tengo yo en la mano exacto. eh, a los otros jugadores.
Lo de las anotaciones o de la comunicación escrita es porque a veces los jugadores toman notas de las cosas que van pasando durante el juego. Y entonces, supongamos otra vez que tú juegas un tutor y yo juego un Opposition Agent. Y yo veo tu librería y veo que tú no tienes taza en la librería, por ejemplo. Ok, Yo puedo haber anotado eso para recordarlo y luego usar esa nota para mostrársela a otros jugadores. ¿Sí? claro, Siempre y cuando esa nota, esta es una nota más adelante, esa nota haya sido tomada durante la partida. exacto. Sí, es interesante eso, ¿no? Bueno, eso yo lo he visto más en partidas de uno versus uno, ¿no? En Modern y eso, que siempre los jugadores como que anotan las cartas que juega el otro precisamente para recordar eso, ¿no? En CH no, Ajá. honestamente no lo he visto tanto, pero bueno, puede pasar. Sí. Exacto. Y es eso, pues es el ejemplo de la carta esta azul, creo que es Detection Proof que se llama, o la que te permite ver la mano de un Sí. oponente pagando un maná pirexiano. Es lo que pasaba por lo menos con un amigo de nosotros, como que él veía la mano de la persona y entonces como que tenía la win condition y como que no decía nada, pues y eso a la larga, o sea, no es que sea ilegal que lo digas, es Pero, decir, sabes que él tiene todas las condiciones de victoria en la mano, coño, tu deber es decirle a los demás, mira, él puede ganar, ¿sabes? La amenaza es él, le acabo de ver la mano. Eh, y entonces por eso sí, que quizás es una regla que parece obvia, pero no lo es tanto, pues porque está este tema de que, digamos, es poco ético si no sabes la norma de decirlo de las cartas del otro, ¿no? Pero bueno, es un juego de es- política, es un juego de negociación y es un juego social, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, influyen en la partida, pues. y, y son partes del juego al final, ¿no? Es decir, Exacto, están las reglas. No hay ninguna razón para no hacer una acción que te beneficie siempre y cuando estén las reglas. exacto, exacto. Ajá, bueno, pasamos a la siguiente. Ajá, bueno, esta está también bastante interesante. El jugador activo puede pedir a la mesa que deje de influir excesivamente en las acciones de juego para progresar. Si no lo hace, puede ser sancionado por conducta Ajá, antideportiva menor. Creo ajá. que lo habíamos mencionado con un ejemplo quizás muy exagerado recientemente, que hay un jugador que siempre habla como que mucho sobre la duración de los turnos, sobre lo que está pasando, ese tipo de cosas, ¿no? Y también pasa, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, de mucha gente que se intromete en las partidas y desconcentra como que a los otros jugadores, ¿no? Que afectan este tema de la fluidez de las Eso partidas. está un poco, eso está en el apartado de las penalizaciones y se considera influencia externa. Sí, Y es una cosa que quizás en comunidades más nuevas la gente no nota, pero, o gente que no tiene tanta experiencia en torneos no lo sabe, pero es un problema, sin duda es un problema. sí, pero bueno, también no lo notan, pero es un poquito sentido común, ¿no? Y bueno, dentro de la propia partida es un poquito antideportivo de que una persona esté jugando, esté haciendo un combo o algo y tú le estés hablando, diciendo un montón de cosas, ¿no? Quizás puedes negociar o hablar un poco con él, pero ya Sí, cuando son con otro objetivo, sí influye en la partida, ¿no? Ahí es como que, bueno, voy a llamar a un juez porque este jugador está como que influyendo demasiado en la fluidez del juego. Pues si yo estoy tomando acciones, no tienes por qué eh, involucrarte tanto, ¿no? A menos que tengas una respuesta, una interacción. esta regla en específico, a ver, tiene dos vertientes, ¿no? Una que tú estás jugando y haces algo y la mesa empieza a hablar demasiado y se está consumiendo demasiado tiempo y qué sé yo, y no se avanza. Y tú como jugador activo, tú tienes normalmente la prioridad y es tu turno y tú controlas las acciones. Entonces, si tú quieres seguir jugando, los otros jugadores no deberían poder impedirte que tú juegues, Exacto. por más que sea un formato social, ¿no? Y otras veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Y, y que
que yo a veces apelo a esto, no directamente mencionando las reglas, pero sí es cuando se llega al punto que dices, ok, ¿tienes respuesta o no tienes respuesta? Si no tienes respuesta, pasa la prioridad. Exacto, exacto. Porque hay Pasó gente hace poco. que pierde, sí, hay gente que pierde mucho tiempo en su turno, o sea, ni siquiera en su turno, en el turno de los demás, cuando los demás están tratando de tener acciones de juego, cuando los demás están tratando de hacer cosas, deliberando demasiado y no es el momento, me explico, no, eso lo puedes hacer en tu turno y es entendible que lo hagas en tu turno, tratando de ganar y eso, pero en el turno del otro, tú tienes que dar el otro jugador jugar, ¿no? O sea, es un juego de Exacto, cuatro, no puedes monopolizar tú nada más. exacto. Entonces yo tiendo a quizás sí implicar la regla y quizás algo que debo hacer más, porque supongo que la gente no lo conoce, es que si tú no tienes respuesta a lo que yo voy a hacer y ya tú lo has hablado con la mesa, pasa, cede la prioridad. O sea, no estás haciendo nada reteniendo la prioridad si no tienes ninguna acción que Exacto, puedas ejecutar. ¿Me explico? exacto. Ya, ¿qué está hablando el gato aquí? Entró el juez a dar su opinión y todo. Pero sí, es eso, es mantener como que un ritmo y fluidez del juego, pues. Ya hay veces que las partidas se Sí. largan mucho como para que se esté perdiendo tiempo innecesariamente, ¿no? Más. Ajá. Sí. Bueno, la siguiente es una de las que habías comentado, que esto es de las más variables, que los jugadores ganan 5 puntos por partido ganado, 0 puntos por partido perdido y 1 punto por partido empatado. Em, Sí, sí, eso depende mucho ya de la tienda como haga el sistema de puntos, ¿no? Porque incluso hay veces que hasta ponen 2 puntos para jugadores empatados, hay veces que son 3 puntos por victoria. Es como que... sí, a mí me gusta más esta de Top Deck, porque hace que los empates no tengan tanta fuerza, ¿sí? Que la gente no juegue tanto a empatar. Porque, a ver, si tú dices 3 puntos y uno al empate, estás más cerca, empatar que ganar, pero si dices ganar es 5 puntos y empatar es un solo punto, la gente va más por ese objetivo importante del CDH que es jugar a ganar, Sí, va a ¿no? competir más. Exacto. Va a competir. Eso me parece importante. Aquí hay una cosa que mencionar, que estas son las reglas que se usan más, se dice en Estados Unidos, en Occidente, que no son las mismas que se usan en Europa y no son las mismas que se usan en Japón, por ejemplo. Japón tiene un sistema de puntaje bien raro que está tomado del ajedrez, que es un sistema de Elo. Cuando empiezan las partidas, cuando empieza el torneo, todos los jugadores tienen 1000 puntos. Y Exacto. cada jugador gana 7% de los puntos de sus oponentes. Ok. Entonces, obviamente, como ellos son asiáticos y les gusta sacar más cuentas que nosotros, Exacto. eh, instauraron este sistema que va haciendo que la diferencia entre los que ganan y los que pierden se va haciendo cada vez mayor para asegurar que vayan jugando siempre los mejores jugadores, vayan encontrando siempre los mejores jugadores, ¿no? Claro. A medida que avanza el torneo. Es medio raro porque además en sus torneos importantes, los nacionales son como una especie de liga de fútbol, además, en el que el ganador tiene un puesto asegurado, el ganador del torneo previo tiene un puesto asegurado en la mesa final, entonces nada más entran 3 personas a la última mesa, no cuatro normal, como se hace normalmente. Es toda una cosa bien de supercampeones que ellos aplican, Cosas de pero, japoneses. pero bueno, en eso sí, el tema de los puntos por ganar, puntos por empatar, son distintos. Los japoneses, por ejemplo, no dan puntos por empatar. Si tú empatas, llevas 0 puntos. O sea, no llevas ningún porcentaje. Solo ganas puntos si ganas la partida. Claro, Eh, fomentan más competitivo aún el formato, ¿no? Porque ya da lo mismo perder que ganar, que empatar. y eso también afecta la construcción de los mazos al mismo tiempo, porque los mazos más lentos normalmente se juegan menos en ese meta, porque llegar a empatar no te da ningún beneficio. Claro, Entonces es alargar un la meta que partida tiene, no puede ser más es, perjudicial que otra cosa, ¿no? es un meta donde vas a ver muchos mazos turbos, muchísimos mazos turbos y muy pocos mazos.
menos mazos mid-range que lo normal y casi ningún mazo stacks, porque no tiene sentido. Sí, no, esos mazos No sean tiene demasiado sentido al final. empates para eso. Ajá. Entonces, eso es interesante. En cambio, las reglas de Top Deck, a mí me parece que está muy bien balanceado el tema de los puntos, de los puntajes, porque hay una clara diferencia entre el que gana y el que no gana, ¿no? Exacto. Que Que además sí, es eso algo se que yo vio digo como, en, por lo menos en los últimos resultados de torneos, ¿no? Que los que estaban más arriba prácticamente eran los que habían tenido como que más victoria como tal. En cambio hay otros torneos que ves el sí, porcentaje y bueno, ves a una gente en el top 16 o incluso en el top 4 con 4 empates, 3 empates, ¿no? Que tú dices como que, coño, ¿cómo llegó ahí con tanto, empatando tanto? sí. Eso pasa cuando hay variaciones en los puntajes y está más cerca el puntaje del que gana que el que empata, ¿no? Y aquí Exacto. también, bueno, creo que esto lo vamos a hablar un poco en cómo se empata. Más adelante está la regla de qué es lo que se considera un empate eh, en CDH, ¿no? Que hay veces la gente, hay unas confusiones ahí. Sí, aquí lo mencioné un poco, también era un poco la regla que has mencionado por privado en estos días. Se considera que los jugadores, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero hablando de los buys, se considera que los jugadores que reciben el buy han ganado el partido. Y todos los jugadores listados en un partido deben estar de acuerdo con un empate intencional para reportar un partido como tal, ¿no? Era parte de lo que mencionabas Ujú. de la regla que de acá, ¿no? De el empate intencional. Ac- Aquí hay una cosa importante. En CDH, en las reglas de Top Tech, si un jugador no gana la partida, es un empate para toda la mesa. ¿Sí? Ok, Eh, Solo pierdes si un jugador gana la partida. Que a ti te sacaron, que tú concediste, que whatever reason, tú aún estás, si la partida llega a un empate, tú vas a empatar y te van a dar los puntos de empatar. ok. Esto de que vamos a jugar a todos a sacar uno y luego a sacar a otro y de ponerse de acuerdo, si la partida queda empate para todos. Claro, había como un mini Y es debate aquí importante, por eso, ¿no? Que supongo que por eso fue que se habló tanto de esa regla, ¿no? Había personas que sí, defendían el hecho de que aquí, si perdías no llevabas puntos. sí, esas personas que defendían eso están hablando desde la ignorancia y el desconocimiento del formato. Gente que viene de jugar uno versus uno y todavía no ha entendido que Commander es un formato Eso sí, multijugador y que no funciona igual. eso sí. Entonces, es importante porque también hay algo que se menciona ahí. Si nosotros estamos, todos tenemos que estar de acuerdo en que hay empate para declarar un empate intencional. Los cuatro jugadores que iniciamos la partida. Esto es para que los jugadores no se pongan de acuerdo en sacar a un jugador y luego decidan empatar entre ellos. Si ese jugador que sacaron no está de acuerdo en que haya empate, estos jugadores tienen que terminar la ronda. Claro, Así la ronda haciendo nada. Pero tienen que pasar el tiempo de la ronda completo jugándola para que se pueda declarar un empate internacional. claro. ¿Sí? Independientemente de si un jugador salió al minuto uno. Exacto. Carajo. Sí, bueno, de ahí condenado Sí. ahí me trae recuerdos de Vietnam, pero bueno. Sí, pero eso está bien, eso está bien. Claro, pero en tu situación tú pudiste haber propuesto un empate y decir, vamos a dejar esto hasta aquí, este suplicio, y vamos a jugar en la siguiente partida, Claro, ¿no? claro. Sí, lo que pasa es que eso, Eh, bueno, no era torneo, ¿no? Pero no sabía, era la pero, partida de Schrödinger, ¿no? Que uno no sabe en qué momento va a terminar porque literalmente pudo terminar como 7 veces y no pasó. bueno, yo creo que una cosa que estamos implementando aquí, saliendo un poco de lo que hablamos, ¿no? Que estamos implementando nosotros en nuestro grupo de juego, es empezar a tomar el tiempo de las partidas. Cerca de una hora, que es normalmente lo que nosotros jugamos en los torneos, para evitar estas partidas interminables
donde nadie gana y nadie pierde y simplemente se terminan ganando por una cuestión de azar más que de habilidad, ¿no? Sí, exacto. Eh, Creo que eso, bueno, eh, eso es saliéndonos un poco del tema, pero también influye, ¿no? De que a medida que, bueno, que el sí, nivel va creciendo, porque, bueno, nosotros también hemos ido mejorando, hemos ido practicando y hemos como que dedicado a jugar CDH los últimos meses, ¿no? Ya no estamos jugando tanto casual o prácticamente casi no, ¿no? Entonces, bueno, a medida que el nivel va aumentando, las partidas se hacen más complejas. Entonces, es lo que ha pasado las últimas veces. La última partida que jugamos el fin de semana duró 2 horas y media, lo cual es una eternidad para un juego de cartas. Y la anterior a esa también duró como 1 hora y media, algo así. Y son partidas que esa justamente terminó en empate, que pudimos acordar como que, mira, bueno, ya pasó la hora, vámonos, es empate, vámonos a la siguiente, ¿no? Para que hubiese dado el mismo resultado. ajá, Entonces, exactamente. Igual la que duró 2 horas y media, si te pones a ver, pudimos haber jugado 3 partidas en ese tiempo, exacto. eh, en vez de una sola, que al final terminó con una victoria de un jugador por mera casualidad, me explico, no, Sí, por azar del no, destino. sí, no tuvo que nada que ver con una planificación del juego, ya todos estamos cansados, además, es decir, cometimos un montón de misplays justamente porque ya estábamos agotados y habían demasiadas cosas pasando. Exacto. Eh, es una partida que, digamos, como con la intención de mejorar, no nos sirvió de nada, la verdad, la verdad. Exacto. Eh, Sí, creo que en esos bueno, casos sobre pero al margen de todo eso, que no es lo que venía. es eso. Creo que en torneos también, sí, sobre todo si no perjudica a nadie, si, o sea, las posiciones están más o menos igualadas, porque en teoría los emparejamientos están igualados. Es eso, es negociar como que, mira, en este punto es lo que decías tú, si yo tengo un montón de counter y tú tienes un montón de counter y nos vamos a ir a una guerra de counters que va a terminar en que gane esta persona, bueno, acordamos empate y ya nos paramos y nos vamos, ¿no? No. Bueno, pero aquí hay otra diferencia en cómo se juega en las reglas en otras regiones, ¿no? En Europa, si un partido va a terminar en empate, se reinicia la partida. Sí, fue lo que pasó en el último torneo europeo, ¿no? Que la final se fue que yo me mamé 1 hora de partida y resulta que había terminado en empate y quedaba otra No hora la- de partida, ¿no? Entonces, Ajá. Eso pasó en el CDH Championship hace como un mes, que la partida final la reiniciaron. Eso tiene ciertos problemas porque ahora forzan el empate en una situación que no van a ganar para reiniciar la partida y tener chance de ganarla luego. exacto. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Eh? No sé por qué la hacen así, así se hacía al principio en Estados Unidos, pero esa regla cambió y no veo la necesidad de mantenerla, la verdad. Me parece que eso sí es algo que yo desecharía por completo. Porque además hacen los torneos larguísimos, innecesariamente largos. Sí, exacto, hacer ronda fantasma, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que se tengan que repetir las partidas. Eh, Sí. y es eso, va un poquito en contra de la identidad del formato, ¿no? De- Del tema social. El que juro tenga que ganar a alguien obligatoriamente, pues. Ujú. Sí, ajá, vamos con los... Bueno, aquí es un poquito de cómo se estructuran los torneos. Es un poquito, me pareció curiosa esta regla, no va tanto con el tema de los jugadores, pero que se le da la prioridad al mayor número de grupos de 4 jugadores posibles en cada ronda. En caso de que no sea posible, los grupos podrán estar formados por mínimo de 3 jugadores para evitar múltiples buys. Sin embargo, no debe formarse más de un grupo de 3 jugadores por ronda para garantizar que solo se eliminen 2 o menos jugadores en cada ronda. Es como esta estructura de torneo que, Ujú. bueno, a veces el commander de 3 jugadores es como otro juego totalmente diferente al de 4. Está muy desequilibrado la mesa y Sí. entonces supongo que por eso también se hacen esas normas así, ¿no? Como último recurso, bueno, vamos a crear unas mesas de 3, el tema del buy, ese tipo de cosas. Eh, Sí, yo no, mesas de tres, realmente, porque no es para eso que están construidos los mazos, ¿no?
Tú no armas un mazo pensando que vas a jugar de tres. Exacto, Eh, pero sí, ese es el último recurso para evitar muchos buys, es decir, para no tener que dar tres buys. exacto, Pero, pero lo ideal es siempre tener el torneo organizado en grupos de cuatro, ¿no? Que estén completas las mesas. exacto. Bueno, pasa como una vez nos pasó en un torneo, ¿no? Que jugamos una mesa de tres y estás jugando tú con Tibit, ¿no? Y entonces ya de por ahí te quitaba tu win condition, ¿no? Sí, ahí Entonces, tengo una desventaja. exacto. Entonces también por eso va un poquito en contra de la esencia del formato. Bueno, aquí ya yo coloqué unas penalizaciones. Eh, yo tampoco conocía mucho esto porque realmente, como esto es tan amateur como lo jugamos aquí, no, nunca he visto que penalicen a alguien, aunque debió pasar en un par de ocasiones. Y por ejemplo, no conocía el tema de los turnos saltados, ¿no? Que hay penalizaciones que hacen que a la gente le salte el turno. Entonces, bueno, la regla va más o menos que un jugador que reciba esta penalización perderá el siguiente turno que le correspondería. El turno es omitido y se trata como si no existiera. Y el siguiente turno se trata como ese turno omitido, pues, o sea, desaparece de la nada ese turno. Esto Eh, pasa cuando hay un tanto de juego, sino desde quizás de comportamiento normalmente pasa. Si los jugadores llegan tarde, por ejemplo, se saltan el primer turno. Si hay demasiada interferencia en las acciones de otro jugador, a veces lo penalizan con quitarle un turno, porque es una penalización que no tiene tanto que ver con el desempeño del jugador en cuanto a las reglas y en cuanto a misplays o cosas así, sino más bien con comportamiento. Exacto. Entonces eso ocasiona que te quiten el turno. Sí, podría decirse que es como que un castigo leve, por decirlo de alguna manera, porque no es como que vaya a perder la partida. O sea, tiene una desventaja porque tiene un turno menos que los demás, ¿no? Pero no es como que obligatoriamente vaya a perder la partida por eso, no sé, un game lost o un warning Exacto. que lo puede expulsar del torneo. Esto Em, pasa porque obviamente como Commander juega a una sola partida, o sea, Beast of One, el mejor de uno, no te pueden dar un game, o sea, no está la penalización de game loss y luego match loss como pasa cuando juegas mejor de tres, ¿no? exacto, Así que lo más parecido es quitarte un turno, es como te pueden afectar sin hacer que pierdas todo el match. exacto. Te dan una ligera, bueno, ligera no, una desventaja y ya. Ajá. Bueno, aquí es hablando de una cosa bastante que pasa muy frecuentemente, que es los mistrigger, ¿no? Em, que depende mucho de la mesa. Dice, en orden de prioridad, los jugadores oponentes deciden sí o no a colocar la habilidad en la pila. La habilidad se pierde a menos que uno o más jugadores oponentes decidan que sí. Y el juez determine que no sería demasiado perjudicial colocar el disparador en la pila, ¿no? Está este tema de que si se habla mucho de manipular el juego, ¿no? Con los mistriggers, dependiendo si el trigger es perjudicial para ti, por ejemplo, un Pact of Negation, bueno, cualquier pacto de me mato. Si se te olvida, no es como que, ay, se me olvidó y ya, ¿no? Sino que ibas a perder el juego. Entonces, lo común en esos casos es que el trigger aplique, ¿no? Así hayan pasado varias acciones. Que se aplique la regla de los mistrigger, cómo se handle, cómo se manejan los mistrigger, es que una vez que se reconoce el mistrigger, los oponentes, o el oponente cuando es uno versus uno, y en este caso los oponentes, deciden si el trigger va a la pila o no va a la pila. Claro, Si deciden que va a la pila, bueno, se resuelve en ese momento, como se hubiese resuelto en el momento en que debió pasar. Si deciden que no va a la pila, entonces no se resuelve. Un ejemplo básico es arena pirexiana. Vino el jugador, pasó su tag, su skip, está en su primer main phase. Ay, se me olvidó robar la carta de la arena. Ok, se te olvidó, es un mistrigger. Nosotros, como mesa, vamos a decidir si ese trigger va al stack o no. Si nosotros decimos que sí, robas la carta. Si decimos que no, no robaste la carta. exacto.
Sí, pasa, o sea, pasa mucho con eso, pues los triggers beneficiosos en la mayoría de los casos la gente como que dice como que bueno, ya se te olvidó, ¿no? Está la excusa de, muchas veces pasa, ¿no? De que es un trigger mandatorio o algo, pero ya han pasado muchas acciones de juego, entonces en ese caso pasa lo No, mismo, ¿no? Todo el mundo tiene que decidir si eso se activa o no. O sea, no es como que porque sea mandatorio, a juro ajá, obligatoriamente lo vas a resolver, así sea beneficioso o no. exacto. Sí, y bueno, lo que había entendido era Ujú. eso, ¿no? Que cuando también son tipo sí pacto, la mesa también decide, ¿no? No es como que lo dejan pasar y ya cuando son triggers muy relevantes para la partida. Por, por eso mismo, ¿no? Porque puedes Ajá. considerarse como una manipulación del Siempre, juego. siempre, sí, siempre son los oponentes los que van a decidir. Exacto. Bueno, esta es la de la que acabas de comentar hace poco. Los jugadores que no estén en su asiento en el minuto siguiente del inicio de la ronda se saltará su primer turno. Y transcurridos 5 minutos de empezada la Ajá. ronda, se considera que el jugador no se ha presentado y perderá la partida y será eliminado de la partida. Una partida no comenzará hasta que todos los jugadores estén presentes o hayan transcurrido 5 minutos de la ronda, ¿no? Que ya se considera que bueno, el jugador que no estaba perdió Ujú. y ya quedan los otros, ¿no? Y bueno, aquí ya pasamos a, bueno, había unas partes ahí de las rondas y eso, que te lo comentaban previo al video, que eso depende mucho de la cantidad de jugadores y de cómo se vaya a hacer el torneo. Porque eso, o sea, en Top Deck te pone que 300 jugadores y son tantas rondas y es como que, bueno, aquí si llegamos a 2 mesas, y que wow. Cierto. Entonces, eso depende mucho, eso sí, es un Sí, sí, tema vamos muy, a muy meter. local. Ujú. Y aquí, bueno, aquí ya llegamos a la parte de asistencia externa, em, que es este tema que comentamos al principio, ¿no? Un jugador o espectador u otro participante en un torneo realiza cualquiera de las siguientes acciones, se le dará un match loss, o sea, pierde la partida. Pide consejos de juego, información privada sobre su partido a otras personas, una vez que se haya sentado para su partida. No es medio lógica que no puedes influir mucho, que venga alguien y te diga, ¿por qué no hiciste esta cosa? ¿Por qué no hiciste esto? ¿O por qué no haces esto? Mejor dicho, ¿no? Aquí esta regla es más hacia el jugador. Es decir, yo no me puedo sentar y mostrarle la mano a alguien y decir, mira, ¿qué haces tú en este caso? O le hago counter o no le hago counter, o uso el removal, o trato de cambiar, o cómo funciona esto. Exacto. Eh, Eso no se puede hacer. Tú como jugador, que esto en todo malla, ¿no? Tú no puedes pedir asistencia externa. Exacto. Creo que es diferente pedir ayuda sobre un ruling, ¿no? Pero creo que en esos casos incluso con el juez hablando de eso, ¿no? Para no confundir tanto a la gente, pero creo que en esos casos la jugada debería estar en play, ¿no? O especificar si, por ejemplo, una habilidad de una carta puede ser contrarrestada con otra, cómo funciona como tal una carta que ya está en play, no algo que estás planeando jugar. Tú puedes llamar al juez para preguntarle cómo funciona una carta que tú tienes en la mano. ¿Sí? Claro. Eh, lo que no te puede decir el juez son patrones de juego. Claro, decirte, por ejemplo, si juegas eso, vas a matar tal cosa, o si ese em, algo que ya está en play, por decirlo de alguna manera, ¿no? No te puede decir, sería demasiado pajudo, ¿no? De que, no, sí, con eso sí sirve, le matas eso y tal, ¿no? Y el jugador no ha visto todavía la jugada. O si juegas Sí, entonces, eso no lo puedes hacer. exacto. Bueno, estaba más o menos casi lo mismo, da consejos de juego, revela información privada a jugadores ajenos a su partida, que se han sentado en su partida, es casi lo mismo. Durante una partida se refiere a notas tomadas antes del inicio oficial de la partida en curso. Esto sí está curioso, porque son notas previas, ¿no? Ujú. Pero se supone que las relevantes son las que ocurren Sí. dentro de la partida. No, sí, pero esto no, esto es, por ejemplo, tú y yo jugamos una partida antes y yo sé que en tu mazo Kina, tú estás jugando como una condición de victoria la taza, por ejemplo. Ok, Yo no puedo, y yo la no, yo.
yo tomé esa anotación de una partida previa. Yo no puedo revisar esas anotaciones de esa partida previa. Ok, vale. Claro, lo sabes en tu mente y en algún Sí, momento lo puedes decir, ¿no? mi, sí, eso obviamente es para torneos mucho más grandes, ¿no? Torneos que además duran 2 días. Y yo me enfrenté a ti en el primer día, en la primera partida, ya no, y tuve unas anotaciones, pero estamos en el segundo día, ya en top 6. Yo no puedo recurrir a esas notas y mucho menos mostrarle esas notas a otros jugadores. Claro. Sí, exacto, no tiene sentido porque puede que se te olvide o otras cosas, ¿no? Y bueno, los jugadores que ya no están activos en el juego ya no forman parte de la partida en curso y no pueden influir en el pot porque se consideraría también ayuda, asistencia externa, ¿no? Si ya te mataron, bueno, no puedes decirle a los demás cómo jugar o qué hacer o qué jugada es la relevante, ¿no? No puedes intervenir. Exacto. Ujú. Sí, eso es bueno, con la asistencia externa. Aquí ya habla un poquito de las decklist. Probablemente, bueno, la gente que nunca haya jugado un torneo. Si la lista del mazo es ilegal, no coincide con lo que el jugador pretendía jugar, porque bueno, quizás en algunos torneos no se revisa tanto el tema de la decklist. Pero bueno, no puedes hacer intercambio de cartas o tener una carta baneada, que nos pasó hace poco en un torneo que una persona estaba jugando Nadu del Kina porque pensaba que podía jugar el Nadu en las 99 cartas. Sí, Ya en ese caso sí, debe modificar el mazo, ¿no? eso- sí, ese fue un caso curioso porque ese es un jugador que, aunque decía que jugaba mucho CDH y mucho competitivo y que conocía muy bien el formato y que era un gran jugador, nos dimos cuenta durante el torneo que realmente era un novato dentro de CDH y que venía de jugar estos otros formatos donde hay cartas baneadas como comandantes, pero que se pueden jugar en las 99 Exacto. y que de ahí venía su confusión, de que nada se podía jugar en las 99, simplemente no se podía jugar como comandante, ¿no? Pero este error es simplemente un tema de ignorancia de alguien que no entiende que si de hecho no es como los otros formatos que están Exacto. acostumbrados a jugar. Exacto. En estos casos, bueno, la persona debe modificar el mazo y se le quita un turno, ¿no? Es la penalización. Porque bueno, eso, teniendo en cuenta que en los torneos, en este tipo de torneos no hay cyborg ni nada que te permita modificar el mazo. Em, sí, todo lo que esté fuera del mazo se considera ilegal, ¿no? Esas cartas que están dentro de la cajita y esas cosas, eso todo, ese tema es aparte. Aquí saltamos ya las cartas marcadas, que bueno, ya eso es evidentemente más grave, ¿no? El tema de marcar las cartas. Las cartas o fundas del mazo de un jugador tienen inconsistencias que podrían permitir diferenciarlas unas de otras mientras están en la biblioteca. Eso incluye marcas de rosaduras, marcas de uñas, que creo que es una de las más comunes o de las más famosas, por decirlo de alguna manera. Decoloración, esquinas Sí. dobladas y curvatura de los sleeves, ¿no? De los forritos. O micas, como le digan en su país. Em, por eso es que, bueno, generalmente en este tipo de torneos que creo que lo más común es ir con fundas nuevas, ¿no? Comprar slips nuevos para evitar ese tipo de temas, ¿no? Para evitar Sí. que la gente te acuse, porque bueno, a veces la carta se puede haber doblado por meterla en el Ah, deckbox o algo y alguien te acusa de que la estás marcando así sea una tierra sí, básica, ¿no? Entonces, por lo general, lo común es eso. Es comprar sí. slips. Otra Algo que se considera, que no mucha gente lo sabe, algo que se considera una carta marcada es que tú tengas cartas que estén double sleeve, o sea, que tengas inner sleeve, y cartas que no los tengan. Es decir, tu mazo o todos tienen que tener los dobles forritos o ninguna carta debe tener doble forrito, porque si no se consideran cartas marcadas. Claro. Sí, porque al fin y al cabo tienen un grosor diferente a las otras, ¿no? Entonces, eso te puede hacer diferencial. Son identificadas. Exacto. Ajá. Y bueno, la regla en este caso de que haya una carta marcada es que el jugador tiene que reemplazar las cartas por una versión sin marcas, si es la carta la que está marcada, obviamente.
Si el jugador no puede encontrar cartas de reemplazo, las puede reemplazar con cualquier combinación de llanuras, pantanos, montañas, bosques o planicies, ¿no? Em, Ujú. y bueno, que la lista, para ver, como la lista del mazo se está cambiando para que coincida con el nuevo contenido del mazo, la penalización es un salto de turno. Y el cambio más tarde puede ser revertido sin penalización si se encuentran reemplazos de las cartas marcadas, ¿no? Eh, Ajá. es eso. Y bueno, ya hablamos aquí de partes que llevan warning, que ya son, bueno, 3 warning creo que es un que te expulsan del torneo, ¿no? Cuando ya son repetitivos, ¿no? Que bueno, son impedimentos ya en el propio torneo. Que un jugador cause un retraso como tal en el evento. No sé, que deje basura excesiva al momento de abandonar la mesa. Que no le haga caso a los jueces al momento de retirarse de la mesa para ir a lanzar la siguiente ronda. O que no proporcione los resultados de la partida a tiempo, ¿no? Que se pierda, que, bueno, que retrase de alguna manera el flujo del torneo. Sí. Así que le den un warning. Ujú. Y esta parte me dio un poquito de risa, que esta ya es el final de conducta antideportiva. Que me dio risa fue esta parte, que un jugador utiliza el lenguaje excesivamente vulgar o profano. Lo de profano me dio demasiada risa. Que el bicho empieza a Sí. lanzar improperios y blasfemias a la gente. Esa es las profesiones, que en inglés es distinto, ¿no? Eso es complicado y eso tiene que ver mucho, yo creo que eso ahí afecta un tema cultural muy importante, ¿no? Porque yo estoy seguro que acá en Latinoamérica usamos lenguaje más propio que usar en Estados Unidos durante las partidas Exacto, y nosotros tenemos ese mismo nivel de sensibilidad, ¿no? exacto. Pero al final esto lo que protege es que un jugador se ponga tóxico, por decirlo de alguna manera, y arruine la experiencia de juego de los demás porque simplemente esté demasiado salty o esté demasiado trigger por algo que pasó y como decimos nosotros, pierde un poco los papeles, ¿no? Exacto. Sí, claro, no es la idea tampoco, ¿no? O sea, se puede expresar, pero sin ofender durante la partida a los otros, ¿no? Creo que incluso hace poco pasó que lo comentabas, ¿no? Con este jugador el de Kinan, creo que es Wonder Satellite, no recuerdo cómo es su nick de jugador de Sí, Magic, Wonder Satellite. pero a él lo sacaron de una mesa precisamente por este tema, ¿no? Por conducta antideportiva. Por una conducta anti una mesa previa, ni siquiera en esa que estás jugando. Exacto, O sea, un jugador se quejó de la conducta que había tenido en la mesa, en la ronda anterior, y lo expulsaron del torneo, de hecho. exacto. Eh, no es la primera vez que pasa con este jugador, la verdad. Y es una lástima porque es uno de los mejores jugadores, de los mejores grinders de torneos de CDH que hay y ha sido penalizado varias veces por la misma conducta antideportiva. Claro. Sí, bueno, es eso. Eh, Es parte del, a mí del fair play, ¿no? me parece que está bien esas reglas, ¿no? Porque al final la importancia del juego es que sea un juego y que sea un juego social, no que esté alguien ahí super salty diciendo profanities e insultando a la gente porque simplemente no, la partida no va como él le gustaría que fuese. Exacto. Sí, bueno, pasa, creo que en todos los juegos de cartas, ¿no? Al final es eso, como dices. Tú es un juego y al final vas a divertirte por más que estés compitiendo, ¿no? Y no tienes por qué dañarle la experiencia a otras personas, directa o Totalmente. indirectamente. Porque me recordó una anécdota que es un poquito off topic y no fue en Magic, pasó en Yugi que un jugador perdió la final de un torneo más o menos importante como el equivalente a los Pro Tour de Magic. Y al final de la partida le dio la mano al otro jugador, pero se puso a llorar muy, muy fuerte después de haber perdido, ¿no? Entonces, como que eso fue súper extraño, ¿no? Creo que los jueces ni sabían cómo reaccionar en ese tipo de casos. Y ha pasado
montones de cosas también, ¿no? De jugadores que se paran, que le tiran las cartas al otro. Aquí inserte meme de Francis tirándole las cartas al otro en el video de famoso de Magic. ¿Sabes? Que hacen mucho ruido, que empiezan a gritar, que empiezan a insultar a otros jugadores, ¿sabes? Exacto, Eh, es más común de lo que debería, realmente. exacto. Sí, ya eso, bueno, implica un warning y ya eso. Puede pasar como a este jugador y que te saquen de la partida. Eh, bueno, pasa mucho de dirigirse también inapropiadamente a un juez eh, o Ujú. de indicarle con demasiada vehemencia que penalice a otro jugador. Pueden hacer que lo penalicen en vez de a él. Sí, O que le cuerpo a juro. apela a un juez principal antes de ir a un juez de piso, ¿no? Que lo común es respetar como que esas Ujú. jerarquías durante las partidas, ¿no? Los jueces. Ese principal solo deberían influir Sí. si los demás jueces lo deciden, es lo que tengo entendido, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, también pasa, dice aquí, que es un poquito ligado a lo que hablábamos al principio, que un jugador continúa intentando influir en acciones del juego después de que ya todo el resto de la mesa desean continuar jugando, ¿no? Como que enfocarse mucho Sí, en una jugada. Eso es importante mencionarlo porque, bueno, también puede pasar mucho y es tema ya de warning, ¿no? sí. Bueno, y dice que aquí se le puede aplicar una advertencia al jugador primero, después va como que a un salto de turno, y si el jugador, Ujú. bueno, eh, como que cambia un poco su conducta y tiene remordimiento de sus acciones, no se les da el warning como tal, pero sí hay que hacer como que esos primeros llamados de atención y ese tipo de cosas. Eh, pero bueno, esas son básicamente las reglas que había sacado. No sé si tienes alguna otra que me haya faltado para agregar. No, para mí esas son las importantes y son las que deberían formar como la base de cualquier comunidad que esté empezando a jugar CDH en competitivo, pues en torneos. No CDH casual, sino cuando esté en torneos. Esas son las primeras que la gente tiene que saber, cuánto duran las rondas, cómo se sientan los jugadores, qué pasa en caso de un empate, cuáles son los puntajes, que se considera asistencia externa y que no, qué información puedes revelar y que no, cómo comportarte dentro de un formato que es un formato social multijugador, Claro. eh, de qué es un juego además, eh, cómo, cómo deberías cómo debería ir la comunidad formalizando un poco este mundo de Commander competitivo y de torneo, ¿no? Dentro de sus tiendas, dentro de sus organizadores, que hagan torneos. Es importante que se sepa y que eso, que se formalice un poco y deje de verse como, ah, bueno, Wizard no tiene este en un formato sancionado, entonces lo podemos jugar como nos salga el orto. No, es decir, Exacto. si puedes, pues, porque hay gente que juega Commander en uno versus uno, obviamente puedes hacer cualquiera de esas profanities, pero hay una cosa, hay ciertas reglas que ya han establecido dentro de la comunidad internacional de CDH, de la comunidad global, que se consideran las mejores formas de organizar un torneo. Y bueno, es el adendum que hay a las reglas de torneos de Wizard. Eh, que deberíamos dejar el link aquí abajo, ese link a las reglas para que la gente pueda, que le interesa, pueda verlas y leerlas y tenerlas, ¿no? Y compartirlas en su comunidad. Sí, justamente iba a comentar eso, que vamos a dejar aquí abajo en la descripción el enlace. Eh, También es eso, importante aclarar que pueden haber otras reglas que no hayamos mencionado acá, todo dependerá de su comunidad. Por ejemplo, hace poco nosotros eh, volvemos al tema de los proxies que siempre hablamos en todos los capítulos, ¿no? Eh, que estamos totalmente de acuerdo con el uso de ellos, pero también en ese sentido en los propios torneos tiene que haber como que ciertas reglas o ciertos estándares, ¿no? De que el proxy sea color, sean legibles, sea con un arte oficial de Magic the Gathering, que no sea un arte modificado, ese tipo de cosas, ¿no? No es tanto una restricción para que la gente no haga lo que quiera, sino es precisamente pensando
en la fluidez de los torneos, que al final, bueno, los torneos de CDH ya de por sí pueden o ser muy largos o muy cortas las rondas, entonces si complicas artificialmente el juego ya dañas un poquito de esa Ya es experiencia, ¿no? totalmente. Sí. Eso bueno, eso. Les vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video el enlace para que vean todas las reglas. Está en inglés, bueno, pero pueden traducir la página si no conocen el idioma. Y bueno, ya que están por allá abajo, pueden aprovechar y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún episodio de Los Malbaneados. Seguimos cumpliendo aquí con nuestra querida audiencia que está fiel en cada episodio. Les agradecemos mucho, no lo mencionamos casi, pero sí tenemos una base de gente que ve los videos cada vez que los sacamos, ¿no? Entonces, Sí. bueno, seguir trayéndole este tipo de contenido que quizás a veces es más avanzado, otras veces es más básico, para que también esa gente que está entrando al formato se le haga más fácil. Y bueno, nada, los dejo con la reflexión de Arquímedes, como siempre, al final de cada episodio de Los Malbaneados. Entonces, para despedir el episodio. Bueno, antes de la reflexión quería decir también que si tienen alguna duda sobre alguna regla o cómo funcionan los torneos o necesitan una guía en su comunidad, pueden dejarnos las preguntas y nosotros sin problemas los vamos a tratar de guiar lo mejor que podamos. Y ahora, como siempre, Commander se puede jugar como quieran, la verdad, pero si van a empezar a formalizar el Commander competitivo en sus zonas de juego, conozcan las reglas para que progresen. Mientras más conozcan las reglas, mejores jugadores van a ser. Mientras mejor se adapten, se implementen las reglas en su comunidad, los torneos van a ser más competitivos y todos van a mejorar. Así que eso, apréndanse las reglas y disfrútense de hecho. Y con esa reflexión nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Los Malbaneados. Nos vemos hasta la próxima.